Buenas noches. Aleluya. Dios le bendiga, Pastor Roberto. Pastor Natanael, muy buenas noches. Bendiciones. Creo que ya estamos al aire, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno. Buenas noches a todos los que van llegando en este momento a esta transmisión. Que Dios los bendiga, que esta noche sea una noche de mucha bendición, donde podamos ver el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a orar para luego darle paso a continuar con la palabra de Dios. Quiero saludar a algunos que están allí, a ver quiénes se van conectando. Es el hermano Ricardo Huerta, el hermano Luis Carlos Soto. Vamos a ver quién más se va conectando en esta noche para orar y compartir la palabra. Sé que será de bendición. Vamos allí mientras veo otros comentarios. Un saludo a todos los que están allí conectados en esta noche. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con cada uno de nosotros y podamos en esta noche unirnos. Wilder Florido está allí. Saluda a la hermana Marina, el hermano Antonio allá en Santa Rita. Eliana Huertas, Dios te bendiga, Eliana. Saludo allá a la familia. Mónica Bautista, un saludo. Que la paz y el amor de Jesucristo estén en su vida. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta noche. Gracias a todos los que están allí conectados. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo estén en cada uno de sus corazones. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por este momento, Señor, en que podemos compartir en amor y en armonía, Padre. Poder aprender más de tu palabra, aprender más de ti, Señor, reconociendo que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, y que cuando tenemos fe en ti, Señor, como dice la Escritura, de nuestro interior va a correr ríos de agua de vida. Cuando creemos en ti, cuando tenemos fe, Padre, le diremos a esta montaña, quítate, y la montaña se quitará. Porque la fe en ti, Señor, no es en vano, Señor. En el nombre de la palabra dice que aquel que cree en ti no será avergonzado, Padre amado, sino que verá el fruto de su oración. Verá el fruto de aquello que cree en ti, Señor. Padre, por eso tenemos de acercarnos a ti, creyendo que tú existes y que tú eres galardonador. Padre, yo coloco cada corazón, cada familia que en esta noche se ha reunido a ver este programa. Padre, y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Pastor Roberto, es el turno suyo. Bienvenido y que hoy sea un momento enriquecedor para nuestra vida y nuestro espíritu. Muy buenas noches para todos nuestros hermanos que están conectados. Veo a varias personas aquí conectadas. Bendiciones para todos los que se conectan. Y vamos a continuar con el tema de la fe. La segunda parte, porque por el tiempo pues no alcanzamos a verlo todo. Y quedamos, creo que fue en la fe se encuentra en dos lugares, ¿no? Estábamos viendo de que, para retomar el tema, Romanos 10:8, que dice más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, Romanos 18 nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que se encuentra la palabra en el corazón. Dice que con el corazón se cree para justicia, la fe confiesa en el corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Por eso Jesús dijo que del buen tesoro que hay en el corazón se saca. O si hay un tesoro que no es muy bueno, también se saca. Entonces, sea del lado bueno o del lado malo, en el corazón es donde reposan todas las cosas. Por eso en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón de muchas cosas que vivimos a diario,
que vemos en la televisión, que vemos en las redes sociales, porque no todo nos va a edificar. El apóstol Pablo dijo, muchas cosas hay, pero no todas me van a convenir a mi vida, todas no me van a edificar. ¿Ve? Entonces, debemos de guardar nuestro corazón de muchas cosas y aprender qué debemos permitir que entre en nuestro corazón. Y una de ellas es la palabra de Dios. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces la palabra tiene que ser sembrada en nuestra vida. Decía que Jesús nos enseña la palabra del sembrador, que la semilla es la palabra y el terreno donde se siembra simboliza el corazón. Entonces vemos en la palabra de la semilla que dice que el sembrador salió a sembrar, habla Jesús directamente en esta parábola, enseñando, y dice que una parte cayó en qué? En buena tierra, otra entre piedras, otra entre espinos. Pero dice que cuando empezaron a crecer cada una en sus diferentes lugares, una fue ahogada, ¿por qué? Por las situaciones, eso representan los espinos, otra por las piedras, cuando empezó el sol a calentar, a salir en la mañana, las piedras se calentaban y quemaban la semilla. No había agua, no había profundidad. Entonces, lo mismo en nuestro corazón. Entonces, el corazón tiene que ser abonado para que la palabra de Dios por el Espíritu Santo sea arada ese corazón y pueda la palabra de Dios producir fruto en nuestras vidas. Y las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. En segundo lugar, dice Romanos 18 que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, en la boca es el segundo lugar. Lo que hay en nuestro corazón sale a nuestra boca. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo tengo que aprender a declarar. No solamente es decir yo tengo fe, también hablo, expreso. ¿Sí? Con palabras lo que yo quiero, lo que yo deseo, sea como decíamos en el mensaje anterior, en el tiempo anterior, ya sea salud, sea finanzas, sea algún problema familiar, lo que se sea que estemos pasando y que estemos orando para recibir respuesta, tenemos que declararlo. Nuestra salvación depende de la confesión de nuestra boca. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que hablamos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan. Entonces depende de lo que nosotros estemos hablando. Si estamos hablando eh, cosas negativas, de que esto no se puede, que esto va de mal en peor, que esto no se puede hacer, mejor dicho, no va a suceder, porque nosotros mismos estamos declarando. Vemos Génesis 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo estaba ¿qué? Desordenado y vacío, pero Dios no se pudo decir, no, pero esto ya no tiene solución. ¿Ve? El mundo ya está hecho una nada, un caos. Pero ¿qué dice la palabra? Y dijo Dios, ni siquiera dice que Dios pensó apenas dice que estaba desordenado. Es lo único que habla, vacío, estaba sin propósito, no tenía funcionalidad, pero Dios no se puso a mirar eso, sino que de una vez dijo, sea esto, sea lo otro, declaró una palabra. ¿Para qué? Para que las circunstancias fueran cambiadas. Entonces, esa es la fe. La boca forma parte importante en que para que nuestra fe funcione, para que las circunstancias sean cambiadas en nuestro alrededor. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Y aquí está, mire, la parte importante. Muchas veces pensamos que solamente, no, si yo creo, yo tengo fe en Dios, pero Jesús no dice eso. Jesús está diciendo las dos cosas que son importantes. Dice, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, es decir, haya fe, sino que Sí, señor. creyere que será hecho lo que está diciendo, lo que dice, lo que está creyendo, lo que diga, le será hecho. ¿Ve? Entonces, a veces Amén. nos centramos más en la parte de la fe, de creer, y no miramos la parte también que es importante del hablar. ¿Ve? De Por eso confesar. necesitamos hablar, expresar con nuestra boca y que nuestros oídos escuchen lo que estamos hablando. ¿Ve? Cuando nosotros nos hablamos a sí mismos,
estamos conscientes, estamos concientizando nuestra mente, porque muchas veces nuestra mente está embotada por las cosas, por las circunstancias, y no vemos la solución. Pero cuando empezamos a declarar, Señor, yo sé que hay solución para esto, Señor, yo sé que tú tienes la respuesta para esto, no la veo en este momento, pero tú la tienes para mi vida, yo la declaro, la confieso, y creo que tú me ayudas en esto. Entonces estamos confesando, estamos desatando el poder de Dios a través de nuestros labios. Eso fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Llevaba muchos Si días. tan solo tocara. Dice que la mujer, por la palabra yo veo que la mujer era rica, tenía propiedades, tenía cosas, tenía finanzas. Pero ¿qué hizo la enfermedad? La arruinó, la llevó al fracaso, a la ruina, la llevó a aislarla de la misma sociedad, porque según la ley mosaica, ella no podía estar en medio de la sociedad. ¿Ve? Es lo mismo que hoy en día, si alguien tiene el, el famoso coronavirus, tiene que ser aislado para que no contamine a los demás. Entonces, eso sucedía en aquel momento. Eso no es nuevo. ¿Sí? Eso en la historia hemos visto todas esas cosas. Pero dice que ella fue a todos los médicos habidos y por haber en ese momento y que gastó todo lo que tenía. Estaba buscando una solución a su problema, a su necesidad, a su enfermedad, pero nadie le pudo ayudar. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué pasó? Ella empezó a imaginarse, a crearse una imagen mental y decía, Amén. porque se decía, dice la Biblia, se decía a sí misma, si yo tan solamente tocar el borde del manto de ese hombre, porque para ellos no era Jesús en ese momento, ellos no, para ellos era un maestro más en aquel momento, que hablaba con poder, con autoridad, que Dios lo usaba tremendamente en milagros, en prodigios, no hablaba como los fariseos, como los demás maestros de la época, era diferente, Jesús marcó una diferencia con el poder de Dios. Entonces dice que se decía a sí mismo, si tan solamente yo toco el borde de ese hombre, de ese maestro, de ese rabino, yo Amén. sé que voy a ser sana. Y se decía a sí mismo. Y eso que la impulsó. ¿Ve? Por eso decimos que la fe, decía en el mensaje anterior, en el tiempo anterior, que la fe tiene una acción. La fe sin obras, dice, es muerta. Entonces, donde esa mujer no hubiera actuado, no hubiera metido entre la multitud, no había tenido su milagro. Entonces, la Amén. fe es osada. ¿Sí? La Así fe es. no está mirando las circunstancias, ay, que hay obstáculos, que es que hay mucha gente. No, se metió entre la multitud, no importaba que la pisaran, que la pisotearan, pero ella, su objetivo era llegar a ese maestro y tocar su borde, y así fue como obtuvo el milagro. Entonces, Aleluya. no solamente ella creyó en su corazón, sino que también expresó con sus labios, verbalizó las cosas que ella quería, que ella necesitaba, y ella creó ese poder. Por eso es que Jesús cuando va de camino, me llama mucho la atención ese pasaje, me atrae mucho, porque dice que iban de camino hacia la casa de Jairo, cuando Jesús se detiene. Un momento, alguien me ha tocado, y Pedro, como siempre, le dice, pero maestro, pues es que vamos aquí en Transmilenio, ¿ve? Poniéndolo en contexto de hoy, vamos en hora pico, ¿ve? ¿Cómo así que alguien me ha tocado? Dijo, pero Jesús dijo, no, alguien me tocó diferente. Muchos me han rozado, me han tocado, pero yo sé que alguien me tocó diferente porque poder salió de mí, dice. Yo Amén. sentí que salió. Aleluya. Jesús no oró por ninguno, no le puso, mire, sé sano. La mujer hizo que abrió la llave con su fe. Y eso es lo que nos enseña Dios hoy, que con nuestra fe abramos la llave de los cielos, el poder de Dios se Amén. manifieste, que la mano de Dios se Amén. manifieste. Aleluya. ¿Ah? Por eso, hace muchos años cantábamos un coro que decía que fe mueve la mano de Dios. ¿Eh? Fe en su Sí, palabra Señor. viva. Entonces, la palabra de Dios y la fe hacen que el poder de Dios se manifieste a nuestras vidas. Y así fue como Jesús se detuvo. Y bueno, alguien me tocó. ¿Quién fue? Dice que la mujer temblorosa se detuvo y se dio a conocer. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. Entonces, fue la fe de ella en la palabra viva, en creer que al tocarlo a su borde iba a ser sana. Entonces, las palabras constituyen una fuerza poderosa en la vida del creyente. Entonces necesitamos hablar, verbalizar.
Jesús dijo, por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Y necesitamos que la palabra de Dios se grabe en nuestro corazón para que así nuestra boca hable fe. Ahora, ¿cómo obtenemos la fe? Porque ya hemos hablado de fe, de dónde se encuentra, en la boca, en el corazón, pero ahora, ¿cómo obtengo yo la fe? ¿Cómo hago para que mi fe empiece a crecer, no? Eso es como, eh, bueno, vamos a leer Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. La fe entra ¿por dónde? Por aquí, por nuestros oídos. Así como las malas noticias entran por nuestros oídos, las buenas noticias también entran por nuestros oídos. Te vas a morir. ¿Y por dónde entró? Y eso entró a la Por el mente. oído. ¿Sí? Y el médico le dice, no, mire, te quedan tantos. Eso empieza a trabajar en la mente. Uno nota, he conocido de casos de algunos familiares y algunas personas muy cercanas, conocidas, y hace como 2 años precisamente había una persona que lo habían operado del corazón y ya llevaba como 10 años, cerca de 10 años operado del corazón abierto y estaba bien, caminaba, iba. Y fue a un chequeo médico hace como unos 2 años más o menos, lo llevaron a los chequeos regulares y le hizo los exámenes el médico y cuando él vio los exámenes el médico le dijo, usted está viviendo, usted está con la lápida a la espalda, le dijo. Y esas palabras yo sé que lo marcaron y empezó a trabajar y a los pocos días murió el hombre. ¿Por qué? Porque él se dijo, estaba caminando, donde él no le hubiera hecho al médico nada de eso, yo sé, estoy seguro que no se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque los pensamientos, como dice Proverbios, tal es su pensamiento en el hombre, tal es él. Entonces, lo que bombardea nuestra mente, eso es lo que vamos a seguir, el direccionamiento en nuestra vida. Entonces, por eso es importante cuidar qué llega a nuestra mente. Y si llega a nuestra mente pensamientos equivocados, erróneos, contrarios a la palabra de Dios, tenemos que ¿qué? Inmediatamente Sacarlos. rechazarlos. ¿Ve? No permitir que se aniden. ¿Ve? Como dice una frase muy popular, dice, eh, no puedo hacer nada de que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza. Pero si un pájaro viene a hacer nido en mi cabeza, ahí sí yo tengo la potestad de permitirlo o no permitirlo. Entonces, que Así vuelen es. sobre mi cabeza, no puedo hacer nada. Pero si ya vienen a hacer nido en mi cabeza, ya es muy diferente. Y si los dejo anidar, ahí van a hacer todas sus cosas. ¿Ve? Entonces, lo mismo son los pensamientos. Y Satanás bombardea nuestra vida con pensamientos. A diario somos bombardeados con enfermedades, con temores, con dudas, pero mire cómo está la situación, mire cómo va esto, mire cómo está subiendo la pandemia, mire, y empezamos el temor. Uy, ¿ahora qué vamos a hacer, Dios mío? Uy, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Ahora qué? No, si usted es un cristiano y está parado en la palabra de Dios, en la roca, que es Cristo, empieza a Amén. declarar, estoy sano por la llave de Cristo, no Sí, permito la enfermedad, no permito esta circunstancia, no me asocio, no lo permito aquí en la tierra, como dice Mateo 18. Lo que dijo Jesús, si lo permite aquí en la tierra, allá será permitido. Usted le da con su palabra el derecho de que se manifieste, de que haga lo que quiera con usted, con nuestra vida, o no permitirle que Satanás o sus secuaces vengan a traer enfermedad, dolencia, ruina, miseria a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo obtenemos la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Entonces, al escuchar y memorizar la palabra de Dios, la fe empieza a ser viva en nuestro ser. Y una vez que la fe del creyente se levante, podrá hablar a las montañas que se interpongan en el camino y ser removidas con la fe en la palabra de Dios. La aleluya. palabra es como la medicina, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos, vamos al médico y el médico nos hace un chequeo, nos revisa, por ejemplo, si una persona está enferma supongamos, de amigdalitis, ¿no? Generalmente es una infección. ¿Y qué le formula el médico? Un antibiótico, Antibiótico. ¿cierto? Un antibiótico y unas pastillas para Para el mitigar un poco el dolor. dolor mientras ya el antibiótico entra a funcionar. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez le dice el médico, mire, esta se la va a tomar cada 6 horas, así y así, cada 6 horas, este antibiótico y la medicina para el dolor cada tantas horas. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que yo cojo esa cápsula, al tomarla, se deshace allá en mi estómago y ¿qué sucede? Empieza a liberar el componente.
que va a atacar la infección. Pues lo mismo en la palabra de Dios. Cada vez que yo empiezo a Amén. declararla, a confesarla, a hablarla, a memorizarla, Ya. la palabra de Dios ya trae encapsulada la fe y empieza a crecer mi vida. Por eso dice, si yo estoy débil o yo estoy enfermo, entonces empiezo a declarar que por sus llagas he sido curado y esa palabra empieza a liberar la fe, ya empiezo a creer, a declarar, hasta que llega el momento en que se ejecuta y estoy sano. ¿Sí? Si me siento débil, entonces empiezo a declarar, Señor, tu palabra dice que yo soy un poderoso guerrero, que yo soy un poderoso gigante, que tú estás conmigo Amén. como poderoso gigante, que mayor son los Aleluya. que están conmigo, que no tengo temor. Así ¿Eh? es. Algo que les hablaba la vez pasada que era una persona que muy tímida para hablar. Decía que cuando estudié en el bachillerato pasé momentos muy difíciles porque me sudaba todo, temblaba, titubeaba, me ponía pálido, me he hecho. Pero cuando entendí que Dios me había llamado a esto, dije, si algún día tengo que hablar a un público, tengo que enfrentar esto ahora. No puedo seguir con esto, cargando esta maldición y esto que me tenga atado y me esté coartando, ¿ve? Mi libertad. Y empecé a tomar el versículo de Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y Amén. dominio propio. Y comencé a declararlo, Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, yo tengo es un espíritu de poder, el Espíritu Santo está conmigo y mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. No rechazo el espíritu de temor. Y comencé así. Y cuando empecé a notar con el tiempo de que ya no me daba miedo y llegó hasta el día de hoy, como decía, muchas personas que me conocieron de joven dicen, pero este cómo habla, mire cómo habla con tanta fluidez, como ¿por qué? Porque empecé a enfrentar la situación. Y eso es lo que Dios nos ha llamado, a enfrentar a nuestros gigantes. Así Amén. como hizo David. Se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león y empezó a Aleluya. derrotar a sus enemigos. Todos tenemos gigantes en nuestra vida, temores, dificultades que nos vienen a asediar y vienen a encerrarnos en una jaula, para impedirnos ver la gloria de Dios, para impedir que avancemos, que crezcamos en la vida cristiana. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Ve? No todo nos lo va, muchas veces oramos y decimos, pastor, ore, ayúdeme a orar, pero hay cosas que las tengo que enfrentar personalmente. David Amén. enfrentó a sus propios osos y a sus propios leones. Ninguno lo ayudó. ¿Ve? Hay cosas que nos toca solos, con el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ve? Aleluya. Y es así como debemos de avanzar. Entonces, para obtener la fe tengo que coger la palabra de Dios para que esa palabra de Dios se haga viva en mi corazón, para que esa palabra sea marcando mi corazón, sea como dice en el Antiguo Testamento, esculpiéndola, dice en la tabla del corazón. Así era como lo hacían antes. Cuando iban a escribir algo, cogían una tabla de, de, de piedra, un pedazo de piedra, y empezaban con un cincel y un martillo a escribir, a grabar, y eso quedaba ahí. Eso cayera la lluvia, el polvo, lo que fuera, ahí estaba grabada la palabra y cualquiera la podía leer. Así tiene que ser en nuestro corazón, en nuestra vida. Cosa que cuando llegue el problema, la dificultad, inmediatamente lo que salga a nuestros labios es la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde proviene el primer De punto de Dios. partida? De Dios. Dios es fe y Dios nos imparte una medida de fe a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer a partir de que recibo a Cristo como mi Señor y Salvador? Cuando hago la decisión de fe, cuando confieso con mi boca a Jesús como mi Señor y Salvador, ya entra una medida de fe que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Tengo que empezar como el que va al gimnasio, ¿no? Empezar a trabajar las pesas, a levantar, a ejercitar los músculos. ¿Para qué? Para que tenga una buena capacidad en el cuerpo, todos los músculos se desarrollen. Así mismo es la fe. La fe es como un músculo, ¿eh? Hay que ejercitarlo. ¿Y sabe dónde se ejercita la fe? En campo de batalla. En los problemas, en las dificultades, en la enfermedad, en el campo de batalla. ¿Sí? Es ahí donde Dios nos lleva. Miren, si el mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, para ser probado, ¿eh? Nosotros también somos llevados allí por Dios
para enseñar dos cosas. Pastor, ya que abro eso, eso es lo que nosotros vemos a diario como pastores. Hace unos días estaba pensando porque no, me faltaba algo para la rienda, pero faltando 2 días Dios acomodó allí y pudimos ver la solución. Dios es Amén. bueno. Sí, así es. Entonces, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. La que tenemos cada uno fue dada por Dios. Y la fe viene de Dios. Dios creyó que lo que Él dijera sería hecho y así fue. ¿Sí? La creación es el resultado de la palabra de Dios. Dios habló porque creyó. Dios no solo tiene fe, Él es fe. ¿Sí? Y Dios reparte de su propia fe, imparte de su propia naturaleza a nuestra vida. Entonces, como Él es fe, nos dio fe a cada uno. ¿Para qué? Para que creamos en el Hijo de Dios, para que nos movamos en esa dimensión. ¿Sí? Y es tan importante la fe en la vida del ser humano. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo que la fe es importante para crecer, para avanzar, para todo, para recibir de Dios. ¿Sí? Es tan necesaria, necesitamos a diario en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿quién es el autor de la fe? La Biblia dice en Hebreos 12:2, dice, Jesús. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el Aleluya. gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿quién es el autor de la fe? Es Cristo. Jesucristo. Pero eso dice el apóstol Pablo, aunque la carta a los hebreos no dice carta del apóstol Pablo, pero por la manera en que se habla, en que se expresa, no hay otra persona, ¿no? Sí. Sino el apóstol Pablo, porque de esa manera, de ese lenguaje tan rico que hay en hebreos, solamente Pablo era el que hablaba de esa manera. ¿Sí? Y Amén. si miramos las otras cartas de Pablo, usted se da cuenta y dice, esto lo escribió Pablo, aunque no dice carta de Pablo a los hebreos. ¿Sí? Sí, Señor. Entonces, los, tenemos que poner nuestra mirada en quién, en Jesús, Jesús. puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Ahora, el creyente debe mirar a Jesús porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Y esa palabra autor viene de una palabra griega, ¿sí? Que es archegos. Se escribe archegos y se dice arquegos, se pronuncia arquegos. Y significa que es un líder, que es un capitán, que es un príncipe. Y esa palabra archego está partida en dos, es una palabra compuesta. La primera parte, ARCH, que es arch, significa uno que empieza algo, uno que es jefe, comienzo, principio. ¿Eh? Entonces podemos Amén. ver que Jesús es el alfa Y la y el omega. omega. ¿Eh? Entonces Él es el principio. En la vida de fe comienza en Jesús, Amén. pero también va a terminar en Jesús, porque también él está al comienzo y está al final, es decir, está en las dos puntas de la cuerda, donde empezamos la vida hasta llevarnos al final. ¿Eh? Y la segunda parte, la otra palabra que compone archegos es ago, AGO, y significa guiar, conducir, dirigir o inducir. ¿Sí? Entonces, él comienza, pero también induce, él también nos dirige, nos conduce por ese camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sí? Amén. Él lo es todo. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús con fe, decimos, Señor, ayúdame. Tengo este problema, ¿qué hago? Muéstrame, revélame, ¿cómo lo enfrento? ¿Sí? Entonces, Él nos va a empezar, nos va a guiar, nos va a dirigir y nos va a llevar a feliz término, a culminar, a obtener el resultado. Por eso decía al comienzo que fe es persecución también. ¿Ve? Persigue o espera algo. ¿Ve? Siempre esperamos algo de Dios, una respuesta. Entonces, Jesucristo es el líder de la fe. Él es quien induce al creyente a tener fe. Cristo vivió por fe. ¿Ve? Dice que por la fe, dice, por el gozo puesto delante del que sufrió la cruz. Él por fe
pasó toda esa situación que debíamos de pasar cada uno de nosotros. Pero él no se puso a mirar las circunstancias, las dificultades. Él lo que miró fue que el que iba a recibir una corona, el que se iba a sentar nuevamente a la diestra de Dios triunfante, victorioso, que iba a recibir los honores. ¿Ve? Y la Por eso es salvación Rey de nuestra. Reyes. ¿Cómo dice? Y la salvación nuestra también la Sí, vio. exactamente. Entonces, él estaba mirando nuestra vida. Él dijo, yo no puedo dejarnos caídos. ¿Ve? Es Amén. uno que nos levanta, que nos restaura. ¿Ve? Por eso Él está Aleluya. desde el comienzo hasta el final, ayudándonos en Amén. todo. Aleluya. Romanos Así 10, es. 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús es la palabra que debemos escuchar, debemos seguirle a Él porque Él es el autor y consumador de la fe. Si vemos Génesis, en Génesis habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Juan 1.1 dice que en el principio era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo qué es? Es la palabra que expresa una acción. Entonces Jesús está desde el comienzo de la creación hasta el final de la creación. ¿Sí ve? Entonces, Él viene a llevarnos siempre por ese camino hasta consumarlo todo. La segunda palabra es que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa palabra consumador también del griego dice, significa completar, perfeccionar. ¿Ve? Entonces, Jesús viene a completarnos lo que nos falta en fe, viene a ayudarnos a levantarnos. ¿Eh? Por eso muchos, cuando vemos los milagros en los evangelios, mucha gente se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si puedes ayudar. No tenía mucha fe, pero dice, si puedes. Dijo, claro que yo puedo. Lo ayudaba, lo levantaba aún en esa poca fe que tuviera. ¿Ve? Amén. A otro le dijo, Señor, ayúdame. En mi incredulidad, ayúdame. Yo sé que tú puedes. Yo sí puedo. Ven, te ayudo. ¿Ve? Entonces Jesús siempre está buscando aquí a levantar nuestra fe, a levantarnos del piso. Por eso dice que Él es el que levanta nuestra cabeza. ¿Eh? Él es el que levanta del polvo al pobre, al menesteroso, del muladar. ¿Eh? Y eso es la raza humana, el ser humano, después de que el hombre pecó en el huerto del Edén, una raza caída. Entonces Jesús vino aquí a levantarnos para volver a restaurar nuestra vida al orden original de Dios. La fe se completa en la persona de Jesús. Cuando el creyente Aleluya. vive y camina con Él, su fe es perfeccionada. Por eso Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Jesús dijo eso porque la fe se completa en Él. En la medida que vivamos a Cristo, así viviremos la plenitud de la fe. Entonces, el lenguaje de la fe siempre está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una necesidad. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? ¿Cuál es la solución? Entonces yo empiezo a buscar en la Biblia y a confesar esa palabra, a declararla, a creerla, a hablarla cada vez. Confesar, Señor, tu palabra dice esto y esto, yo lo creo, yo declaro que este problema, que esta situación, que esta enfermedad se va, esto no viene a quedarse, vino para enseñarme algo. Permitiste todo esto, Señor, como en Job, para ver la gloria de Dios y llevarlo a un nuevo nivel. ¿Eh? Entonces, los problemas vienen para qué? Para promocionar al cristiano, para llevarlo a un Amén. nuevo nivel. Eso es como los soldados en el campo de batalla, cuando hacen algo importante, reciben honores y qué, suben de rango, ¿eh? Los promocionan a un rango mayor. Entonces, eso es lo que hace la fe en nuestras vidas. Cuando pasamos por esos problemas, dificultades, Dios viene aquí a levantarnos a un nuevo nivel. Y en ese nivel van a haber más dificultades más mayores que las que habían en el pasado nivel. Y así vamos creciendo. Y Dios dice en la Biblia que Aleluya. nos lleva de gloria en gloria, En gloria y de en triunfo en Cristo triunfo. Jesús. Entonces, la fe siempre dice, el lenguaje de la fe dice que Dios siempre está dispuesto. ¿Ve? Mateo 8:1 dice, cuando le dijo al leproso, sí quiero sanarte. Yo sí quiero sanarte, ¿no? Porque el leproso le dijo, si quieres, ¿ve?
Dios puede también. En Marcos 9:22 dice que un hombre que tenía un hijo y lo trajo y le dijo, Señor, a este lo echa los demonios, el espíritu inmundo cuando viene y lo toma, lo echa al fuego, lo echa al agua, ¿eh? Para matarlo. Pero si puedes hacer algo, entonces Jesús le dijo, no, no es si puedo, es si tú tienes. Entonces Dios puede, Dios siempre puede, Él es omnipotente. Para Él no hay nada imposible. El problema está aquí, vea, en nuestra mente. Pero ¿cómo la cambiamos esa mentalidad? Con la palabra de Dios, declaración de la palabra de Dios para que nuestra fe empiece a crecer. Y me llama la atención, quiero tocar el versículo en Samuel, primera de Samuel 17:46, cuando David se enfrenta a Goliat. ¿Ves? Dice que todos estaban ahí en el campo de batalla, dispuestos uno frente al otro, los dos Sí, ejércitos, los Señor. filisteos y el ejército de Dios de Israel. Amén. Y este filisteo salía cada mañana, dice, a retarlos, pero ninguno hacía nada. Todos estaban bajo una atmósfera de temor, de miedo. Pero dice que cuando llegó David a traer el encargo que le habían mandado sus padres a sus hermanos que estaban allí alistados para la guerra, dice que cuando escuchó, dice que se enfrentó y ¿qué le dijo? Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Qué hablábamos de la fe? ¿Que la fe es del presente o es del futuro? El presente. La fe del presente. ¿Y qué dijo David? Hoy Jehová te entregará en mis manos. ¿Ve? Estaba hablando en presente, estaba hablando en fe David. Conocía el principio de la Amén. fe David. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Qué declaró David? Que iba a vencer al enemigo, por mayor y más grande que fuera, y un hombre de guerra, pero David le dijo, yo te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. Él empezó a declarar en fe, en victoria, lo que Dios iba a hacer a través de sus manos. ¿Sí ve? Entonces la fe es del presente, dice. Y hoy mismo, mire, ¿sí ven? Reafirma David, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y la de todos los filisteos. Y sabrá aquí en toda la tierra que Dios hay en Israel. ¿Sí ve? Amén. Para abreviar. Entonces, la fe del presente. Y me llama mucho este pasaje de que David se enfrentó. David no estaba bajo miedo, estaba bajo fe. Estaba en fe el hombre, porque él permanecía aquí, en comunión con Dios allá en el campo. ¿Sí? Mientras cuidaba las ovejas, estaba tocando el arpa, estaba adorando a Dios, usted estaba en la presencia de Dios, entonces su vida estaba cargada de la presencia de Dios, estaba Amén. lleno, fortalecido con la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Cada día llenarnos de la palabra de Dios para que nuestra fe se levante y empezar a ejercitarla. Y el Señor, ayúdame a crecer en fe para enfrentar estos leones y estos osos que han venido sobre mi vida y que están en mi familia, en mi casa, en mi negocio, lo que sea, poderlos derribar y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Amén. Qué bueno la palabra, pastor. La confesión, mantener siempre en nuestra boca esa confesión, ¿no? Sí, es importante. Que eso se nos olvida y hay veces en un momento de desánimo, en un momento de ira, soltamos palabras que no son de edificantes, sino que antes nos ayudan a bajar la fe. Así es. Por eso, cuando miramos la cultura del reino, el lenguaje del reino es un lenguaje de fe. Tiene que ser un lenguaje de fe donde nos desafiemos cada día a creerle a Dios. Yo quiero que en esta noche, pastor, oremos nuevamente. Vamos a colocar las familias, vamos a orar por las familias y luego vamos a orar por las enfermedades que hayan, las personas que estén delicadas de salud y vamos a colocarlas delante de Dios y vamos a darle gracias a Dios por esos milagros que comenzaron a ocurrir ya y los que van a ocurrir en los próximos Amén. minutos. Padre bueno, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de filo y que penetra hasta partir el alma
las intenciones del corazón, los pensamientos, traspasa todo, Dios. Gracias. Gracias porque ella traspasa nuestra vida para romper, para destruir todo pensamiento de las tinieblas, de derrota, de fracaso, de muerte, de enfermedad. Te doy gracias, Padre Dios, en esta hora y pongo en tu presencia a cada persona que está conectada en esta hora escuchando tu bendita palabra, Señor. Que esta palabra quede grabada, esculpida en la tabla de sus corazones, Señor, y que el Espíritu Santo sea llevándolas a un nivel mayor a cada persona, a cada vida, a cada uno de tus hijos, Señor. Que mis hermanos puedan ver tu gloria y tu poder a diario, Señor, a través de el crecer, el crecimiento en sus vidas de tu palabra, de esa palabra que es viva, Señor, y que los lleva cada día a dimensiones mayores, Señor. Glorifícate, Señor, pon hambre y sed de tu palabra, de tu presencia de cada día. Ayúdale, Señor, en sus necesidades, en sus debilidades. Espíritu Santo, te pedimos la ayuda a cada uno de nosotros, porque reconocemos que por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Es solo con tu ayuda, Señor. Disponemos nuestra vida y bendigo a cada vida en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro tu gloria y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar por los que están delicados de salud y declarar la bendición de Dios, el poder de Dios, para que nos unamos allí, pastor. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque la palabra dice que tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Amén. Padre, hoy quiero colocar a todas las personas que están allí delicadas de salud, Señor. Aquellos que están en un hospital, Señor, en una clínica, Padre, quizás están allí en cuidados intensivos. Ponemos cada una de esas personas, Señor, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Padre amado. Ten misericordia de aquellos, Señor, que en estos momentos están pasando por un momento difícil. La familia, Señor, que están pasando por un momento difícil, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que el renuevo tuyo, Señor, esté allí con ellos, Padre. Escura el Espíritu Santo. Creemos en tu palabra, Señor, y confesamos que ningún espíritu de muerte, ningún espíritu de enfermedad cancelamos puede llegar a dañar la vida de los hermanos, de cada de estas personas, Señor. Toda enfermedad y dolencia. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre, ahora milagros sobrenaturales, Padre amado. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Cáncer, Señor, sobre el dulce en la sangre, la diabetes, Señor. Declaramos milagros sobrenaturales en problemas de sobrenatural. Señor. Aquellos que estén con el COVID, Padre amado, declaramos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, que se suelte la enfermedad, se rompe toda cadena, todo yugo en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Ahora en el nombre de Jesús, Padre amado, problemas de migraña, Señor, de colon, Padre amado, allí los sacamos ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Crean Jesús. tejidos nuevos, órganos nuevos. Señor. Gracias, Señor, por el milagro que estás haciendo. Señor. Toma el control, Padre amado. Gracias te damos. Eres perfecto, Señor. Y yo sé que lo que hemos orado, lo que hemos creído, tú lo has escuchado, Señor. Y yo te doy gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Tu misericordia es grande. Tu misericordia, Señor, es incomparable. Padre, es inigualable tu misericordia. Y yo sé que tu misericordia está extendida en este momento para sanar, para libertar. Allí mi hermano, mi amigo, el que esté escuchando allí, si usted está enfermo en este momento, allí coloque la mano y declare que en el nombre de Jesús, la misericordia de Dios lo toca ahora. Y hay un milagro ahora sobrenatural. Amén. Aleluya. Declaramos victoria, declaramos bendición, salud sobre los cuerpos. Yo veo un corazón que está siendo restaurado ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Veo un problema allí en un estómago, en un páncreas que está siendo allí arreglado en el hígado, gloria páncreas, a Dios. Un problema allí, Señor. Pero que ahora en el nombre de Jesús gloria, honra, está siendo sanado por el poder de la llaga de Cristo. Aleluya. Alabanzas a ti, oh Dios. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Veo una infección urinaria en alguien que estaba como con fiebre, pero que ahora en el nombre de Jesús está siendo gloria quitada. A Dios, amén. Hay poder en la gracias, sangre Señor, de lo Cristo. Bendecimos. Hay poder en el nombre declaramos de Jesús. Salud por la llaga Hay de poder Cristo. en el nombre de Jesús. Allí yo declaro sanidad sobre su cuerpo en ahora. En el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo esté enviando gracias, Dios. para dañar tu salud ahora. En el nombre de Jesús lo cancelamos
y Todo yugo de declaramos que ninguna enfermedad del maldición infierno lo tocará tu cancelamos, lo vida, tocará destruimos en tu el nombre casa, de tocará Jesús. tu familia, Gracias, lo aleluya. cubrimos con la Todo sangre de espíritu de Cristo, envidia, aleluya, la aleluya. sangre del Todo Cordero. espíritu de envidia que hay sobre tu casa, Amén, en el ahora lo nombre de Jesús. cancelamos en el nombre de Cancelamos toda obra del Jesús. enemigo, Hay poder en la aún sangre del de hechicero, del Cristo. Hay agorero, en el poder nombre en de el Jesús. nombre de La Jesús. palabra Ay, dice que no alabado, dejarás al hechicero, porque tú eres ni al poderoso, agorero Señor. que viva. En el nombre de Jesús Tú lo eres grande, cancelamos. tú eres maravilloso, Padre. Yo Amén, declaro gracias libertad Dios. ahora, Eres libertad poderoso para ahora hacer. en la casa de Jorge Hernán Parrales, Amén. de su En el nombre de Jesús. esposa, de Gracias, sus hijos, Padre. Padre amado. Gracias, Libertad en Cristo. la casa de Jorge Hernán ahora, Padre. Gracias, Cristo. Ningún dardo del enemigo podrá venir a hacer daño. Declaro Gracias, sanidad, Dios. Padre, sobre toda En el úlcera, nombre de Padre, sobre Jesús. toda ritma Gracias. cardíaca en el nombre de Jesús. Declaro Ordenamos a los poder, cuerpos que se milagros alineen conforme a la sobrenaturales. palabra de Ahora en Dios. el En nombre de esta hora, Jesús hay conforme a poder en la la salud que sangre de Cristo ganó, Cristo. compró en la Hay cruz. poder en el nombre de Gracias, Jesús. Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Todo Señor. problema allí de tristeza, de depresión, porque siento que hay alguien allí con tristeza y depresión, pero ahora en el nombre de Jesús Dios comienza a tomar el Amén. control Gloria de a esa Dios. y ese problema de Gracias, tristeza, Cristo. de depresión, comienza a irse En ahora, el nombre ahora de en el Jesús. nombre de Jesús, en el nombre Espíritus de de Jesús, suicidio, en de el nombre muerte, de Jesús, destrucción, aleluya, de ruina, de fracaso. aleluya. Problemas de gastritis, lo cancelamos en el nombre de Amén. En el Jesús. nombre de Lo Jesús. cancelamos en el nombre de Nos Jesús. remitimos a En la cruz el del nombre de Calvario. Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una Aleluya. persona que está sintiendo, pastor, un calor en la espalda, un calor. Dios está haciendo un milagro ahora Gloria a Dios. poderoso. Aleluya. Yo siento a Dios en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres Alabanzas a ti, oh maravilloso, Dios. Señor. Bendecimos, Tú eres el Señor, la grande, vida el de cada uno de todopoderoso, los que el gran están yo allí soy. conectados y declaramos, Señor, Gracias, que Cristo. tú harás cosas maravillosas, cosas Aleluya. inigualables, cosas Amén. sorprendentes, Gracias, hará en Señor. cada uno de ellos, Señor. Aleluya, Tremendas cosas nos aleluya. asombras cada ¿Qué día, tal, Señor. pastor, si ora por finanzas? Y de una vez allí terminamos la transmisión de este día. Amén. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, pastor. Quedó faltando mucho. No, ya ¿O cómo terminamos ahí vamos? esa parte ya. Bueno. Más adelante entonces estaremos mirando otros temas. Sí, hermano. Le estoy orando a Dios que me vaya dirigiendo y así Amén. podemos llevar palabra de bendición al pueblo. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús será hecho, Señor. Cualquier cosa. Aún dice, Señor, que si no la tienes para nosotros la crearás, la harás, Señor. Y venimos a ti en fe, creyendo, Dios, que tú eres galardonador de los que te buscamos, Señor. Te damos gloria y honra a ti de antemano, Dios, por lo que tú estás haciendo. Y oramos por finanzas, Señor. Ordenamos al enemigo en esta hora soltar las finanzas que son de tu pueblo, que son de nosotros, de tus hijos, Señor, porque tu palabra dice que mía es la plata, mía es el oro, mía son las riquezas, mío es el mundo y su plenitud. Nada es de Satanás, nada es del enemigo, Señor. Y en esta hora quebrantamos toda obra del enemigo, todo espíritu de ruina, de miseria, de escasez, de necesidad. Ahora en la parte financiera, en el nombre de Jesús, la quebrantamos. Nos ponemos de acuerdo en esta hora para atar y ligar toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo que ha venido a impedir el avance, que ha venido a impedir el progreso, la bendición económica sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas. Lo cancelamos, lo destruimos, no lo permitimos más. En el nombre de Jesús activamos ángeles de Dios, ángeles guerreros en esta hora, ángeles Amén. mensajeros que sean trayendo la bendición económica que necesita tu pueblo. Cada uno de mis hermanos, que los que necesitan pagar su arriendo, comprar vestido, comprar comida en el nombre de Jesús para diferentes necesidades cubrir, sean cubiertas en esta hora conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias por lo que tú ya has hecho, Señor, y lo que sigues haciendo, porque con tremendas cosas nos asombras cada día, Dios, con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo en que hemos podido compartir tu palabra y por mis hermanos que han recibido la palabra, Señor. Te doy gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que produce en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, para lo cual tú la enviaste a nuestra vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos Roberto, que Dios lo bendiga. Bendiciones para Nos todos. vemos en una próxima. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados.